¿Y tú, naciste o te hiciste hombre? Hola, soy Naidel Ardila, fundadora del movimiento Niñas Libres. Bienvenidos a De Raíz, un podcast para todas, para todos, para ti, para cualquiera que quiera hacer un cambio de raíz y reducir la brecha de género en nuestro país. Pues bienvenida a toda la audiencia. Iniciamos el episodio de hoy. ¿Qué tan hombre eres? Tenemos el gusto de recibir con nosotros a Miguel y a Cristian, dos hombres comprometidos por construir una sociedad más igualitaria. Bienvenidos. Muchas gracias. Quisiera presentarles y platicar un poco más de ustedes. Miguel Moguel, él es licenciado en Derecho por la Universidad Autónoma de Yucatán, cursó estudios de posgrado en Filosofía Social por el ITESO y en Derechos Humanos y Democracia por Flaxo, México, donde obtuvo el grado de maestro. Académico y activista en temas de derechos humanos, género y varones, diversidad y VIH. Miguel, bienvenido. Muchas gracias. Cristian Grunenberg, abogado feminista, en la actualidad es miembro fundador del Colectivo para la Diversidad y de la organización Lesbianas y Feministas por la Descriminalización del Aborto. Durante los últimos 15 años ha trabajado en el campo de los derechos humanos, la salud sexual y reproductiva, incorporando la perspectiva feminista para desnaturalizar el sesgo androcéntrico y la violencia heteropatriarcal que atraviesa el diseño y la implementación de las políticas públicas. Bienvenido, Cristian. Gracias. Pues muy bien, bienvenidos ambos. Para iniciar este espacio tenemos una dinámica, un juego de palabras en donde yo les diré una palabra y ustedes contestarán lo primero que venga a su mente. Listo. Empezaríamos contigo, Cristian, Dale. y nos iríamos entonces contigo, Miguel, y regresamos uno y uno. ¿Les parece bien? Va. Lo más rápido, Sí. lo primero es lo que sale y es lo que está bien. ¿Sí? Bien. Listo. Entonces, Cristian, ¿quién manda? Todes. Patriarca. Rey. Los hombres no lloran. Mentira. Te tocan los trastes. Pues le entro. Paternidad. No sé nada. Violencia machista. Problema público. Marica. Yo. Corresponsabilidad. Le entramos. Campeón. No sé qué es eso. Eres mía. Chinga. Quiero compartirles entonces, con este gran poder que tienen las palabras y lo reveladoras que son también, que a lo largo de mi trayectoria he tenido la posibilidad de acercarme en diferentes audiencias, después de una conferencia y de compartir justamente en esas conferencias las condiciones de desigualdad sobre las que vivimos las mujeres y cómo construir mayores condiciones que lo permitan. Los hombres se acercan conmigo al final de estos espacios y me preguntan qué hacer, qué puedo hacer. También veo que a medida en que se visibilizan más las desigualdades, justamente los hombres empiezan a cuestionarse un poco más qué es esto de la masculinidad. Y en ese sentido yo quisiera preguntarte a ti, Miguel, ¿naciste o te hiciste hombre? Evidentemente, yo nací como cualquier otra persona en un contexto que me fue convirtiendo en esta lógica y en esta idea que viene siendo lo que significa ser varón, ¿no? Fui criado en medio de una familia con una suerte de valores y de acuerdos que te van diciendo y te van dictando a lo largo de tu primera infancia, pues justo cuáles son estas expectativas, cuáles estos deseos, cuáles estos mandatos, digamos, que tendría yo que asumir por la simple razón de haber nacido biológicamente con un pene. Con deseos, mandatos y los vas de alguna manera interiorizando. Expectativas, exactamente, que las acabas interiorizando y las acabas performando y realizando en la vida, Claro. en la vida cotidiana. Eventualmente ya en la adolescencia y después en la juventud, yo hice, y son actos como de apropiación muy personal, donde empiezas a hacer rupturas frente a ese pacto, ¿no? Claro. Es decir, este no es el proyecto que yo quiero, ¿no? Por ejemplo, estudié Derecho, ¿no? Era parte de esa expectativa justo que estudiara yo Derecho, pero acabé decidiendo no ser abogado. ¿Por qué? Porque me gustan muchas otras cosas. Digo, Claro. Afortunadamente la filosofía llegó para cruzar y darle otro sentido a la interpretación de mis estudios jurídicos, pero en principio yo había estudiado Derecho porque esa era la expectativa Claro, de mi proyecto de vida, básicamente. claro. Y de alguna manera se enseña a ser hombre. Sí, y se enseña de una manera, digamos, pedagógicamente violenta, ¿no? Un Claro. poco, no camines así, no uses esa bolsa, no vayas así, no vayas a decir esto y ya tienes novia, ¿no? Como muchos de estos comentarios que en el cotidiano, los abuelos, los tíos, los maestros, el colegio,
te van reforzando esta idea de que pues, existe un modelo al que tendría yo que parecerme o lo más posible, porque si no hay toda una serie de mecanismos de exclusión, de discriminación, de bullying incluso, que van a ayudarme a que no me salga de esas líneas, digamos, del guión. A que te quedes dentro. Que me quede dentro. Cristian, de alguna manera entonces se les enseña a ser hombres dentro de esta cultura. En esta cultura, ¿qué significa ser hombre? Básicamente es no ser demasiado femenino, no ser demasiado poco masculino. O sea, somos hombres, nos construimos como hombres, dejando de ser otras identidades. No sabemos muy bien los varones qué es ser hombre. Este es el problema. ¿Qué es ser hombre? Bueno, ser hombre es no ser mujer, no ser joto, no ser marica, no ser muchas cosas. O sea, tratamos de construirnos a partir de la negación de otras identidades y de la exclusión de otras identidades. Por eso, la identidad del hombre está construida sobre la violencia y la exclusión. Esto es lo que tenemos que desactivar. Por supuesto. Dentro del feminismo hablamos mucho del patriarcado. Se nombra el patriarcado. Me gustaría preguntarte, Miguel, ¿qué es el patriarcado? Y principalmente, ¿cómo se observa, cómo se practica en el día a día? Pues un poco la lógica que mencionaba Cristian, básicamente pareciera existir una frontera muy, muy, muy clara de lo que significa ser un varón y lo que significa ser una mujer. Y entonces, en tanto están los papeles como muy, muy, muy claros. Entonces, el patriarcado va a acabar siendo esta cultura fundada en este sistema, en esta lógica binaria, pero jerarquizada. Jerarquizada en el sentido de que, por ejemplo, aprendemos en el cotidiano a leer capacidades, la lógica, ¿no? Lo masculino asociado a racionalidad, a poder, a fortaleza, versus lo femenino, que va a ser totalmente esta ausencia, digamos, ¿no? De racionalidad, está más la parte sensible, está como muchas ideas, digamos, construidas en esta lógica. Y en esta jerarquía, entonces, también nos vamos a encontrar en el cotidiano, por ejemplo, una idea, o por lo menos un imaginario de varones con un nivel, digamos, superior, con una hegemonía más arriba que otros varones, pero también estos varones, todos en su colectivo, así sean machos alfa o no machos alfa, por encima de otras identidades de las mujeres, pero encima de cualquier otra persona que intente realizarse en la vida en un papel que no sea este del varón. Claro, entonces lo que está sugiriendo es que existe esta jerarquización en donde el poder está en las manos del hombre y de alguna manera esto le da ciertos privilegios. Sí, se basa básicamente en esto, ¿no? Esta lógica binaria y es jerarquizar. Así para es. Poder entender un poco cómo opera. Perfecto. Y en el día a día, ¿cómo lo vemos? ¿Qué prácticas puedes tú decir? En este momento estoy viendo claramente esta jerarquización. No, pues por ejemplo, uno de los ejemplos que siempre mencionamos, incluso el tema de la percepción de algún sentimiento, hablemos del miedo, por ejemplo, ¿no? El cotidiano, por ejemplo, los varones, tú le preguntas a los alumnos en el salón y les preguntas por la experiencia del miedo, ¿no? Tomar un taxi o tomar un transporte público en la noche. Y los chavos te van a decir que su miedo más grande de tomarlo aquí en Constituyentes a las 12:30 de la noche va a ser que los asalten, los roben o que les quieran quitar su celular. Tú le preguntas a una mujer y la experiencia del miedo es totalmente diferente porque en el imaginario está la posibilidad de que la desaparezcan, de que la maten, además de que la abusen y que le roben sus pertenencias. Entonces esa construcción es totalmente asimétrica, digamos, y es la percepción de un sentimiento. En el cotidiano también nos vamos a encontrar ese tipo de incentivos en cualquier otra cosa, incluso hasta en los juegos de los niños, por ejemplo, ¿no? Vamos construyendo en el imaginario de los chamacos, de los niños y de las niñas, vamos construyendo y normalizando funciones y roles que a lo largo de su vida se van a ir realizando, entre comillas, porque esa era la expectativa. Así es. Yo quisiera preguntarte entonces, Cristian, Sí. ¿qué privilegios tienes tú por ser hombre que yo no tengo por ser mujer? Bueno, Miguel se anticipaba ya algunos de estos privilegios que son muy básicos, casi existenciales, casi ontológicos. O sea, la libertad, por ejemplo. La libertad de circular por determinados espacios por el simple hecho de ser hombre y circular sin miedo. Vos, por ser mujer, vas a circular por los mismos espacios y vas a tener miedo. La palabra, por el simple hecho de ser hombre en determinados espacios, en determinadas reuniones, me van a dar la palabra primero a mí,
que a vos. O sea, la capacidad de expresarte. A vos te censuran y a mí no. Y para darte otro ejemplo que me parece fundamental y tremendo, también tiene que ver justamente con la credibilidad. Yo soy más creíble que vos. Sobre todo cuando estamos en contextos de violencia. Es decir, que si yo digo que vos mentís cuando estás denunciando, por ejemplo, acoso sexual, me van a creer a mí y no te van a creer a vos. En general, no te van a creer a vos porque la palabra de la mujer está devaluada, sobre todo cuando las mujeres deciden denunciar la violencia sexual. Así que los privilegios no son solo los que muchos varones piensan que es bueno, yo no hago los trabajos de reproducción o de cuidado en la casa, que son parte de los privilegios, pero digo, los privilegios pueden ser mucho más profundos en términos de perder la libertad para caminar, para transitar, para vivir en determinados espacios, o, por ejemplo, la credibilidad para poder denunciar la violencia sexual, que eso se vio mucho con el Me Too. La respuesta de muchos varones fue la defensiva, fue en vez de reflexionar lo que significa el fenómeno social global del Me Too, la respuesta es, bueno, pero hay muchas mujeres que mienten, ¿no? Inmediatamente eso tiene que ver con los privilegios, no es una reacción individual de algún amigo tuyo o de algún amigo de Miguel, es una reacción corporativa de las masculinidades, ¿sí? Frente a la posibilidad de que las mujeres puedan empezar a denunciar a los hombres por conductas muy naturalizadas. Claro, es el silenciar esa voz. Exactamente. El dudar de la opinión. El poner en cuestión y plantear que son todas falsas denuncias. En la práctica son falsas denuncias, en la práctica eso se reproduce en el Ministerio Público Fiscal. Cuando uno va, el fiscal que te atiende te mira así y te dice, pero ¿y vos qué hacías a esa hora? ¿Y por qué estabas sola? Todas esas preguntas son preguntas revictimizantes que cuestionan la credibilidad tuya, en el ejemplo este como me está dando, o de cualquier mujer que quiere denunciar la violencia de género. Es un sistema súper sofisticado del patriarcado para perpetuar la impunidad de los hombres. Claro, y pienso que sucede en un escenario de violencia, pero también sucede en otros escenarios, ¿no? Dudar de la voz. Sucede con nuestros compañeros de trabajo, nuestras compañeras de trabajo. No es solo una cuestión de hombres, tiene que ver con cómo reproducimos el patriarcado. Si vos le decís a una compañera, es muy probable, esto está, ¿no? Yo como abogado defensor en situaciones lo he vivido mucho, pero también están las estadísticas y todos los estudios, que es que no solo los varones reproducimos el patriarcado, sino sería mucho más difícil sostener el patriarcado. Por eso definimos a la masculinidad como masculinidad, digamos la masculinidad que reproduce el patriarcado como masculinidad hegemónica. Esta hegemonía es un concepto gramsciano, que no es que sometemos a la mitad de la población mundial a través de la violencia explícita, al revés. La mitad de la población, que son mujeres y otras identidades sexogenéricas, están sometidas de manera muy sutil porque hay consenso en ese sometimiento. Es decir, no nos olvidemos que a los hombres y a los hombres violentos y a los hombres machistas nos han educado mujeres. Entonces, ¿cómo es esto que las mujeres... Bueno, porque justamente el patriarcado se reproduce de manera muy sutil y ese es el trabajo que con Miguel venimos haciendo justamente como con el objetivo de deconstruir estas masculinidades hegemónicas. Así es, muy importante. Y sobre todo en temas, por ejemplo, de educación, que es algo lo que yo estoy muy cercana a ello. Lo hablamos, que también educan los medios de comunicación, también educan los libros, los juguetes, la familia, o sea, un entorno aún más extenso que justamente replica este mismo modelo, ¿no? Y que de una u otra manera se sigue permeando estas formas, estas prácticas en la cotidianidad. Sí, uno de los temas, por ejemplo, que en los talleres de Cristian se aborda a propósito de los guiones cinematográficos, ¿no? Muchas veces, por ejemplo, un tema que está colocado en la agenda pública ahora con todo el movimiento del Me Too tiene que ver con el consentimiento, por ejemplo, ¿no? Y muchas de las películas, muchos de los guiones que narran y que llevan el guión de la película te mandan mensajes totalmente contradictorios a esto que nosotros estamos tratando de establecer, que es el asunto de consentir, ¿no? ¿Por qué? Porque vemos precisamente en las películas esto de le van a dar un beso, le quieren robar un beso y como que no, y como que voltea la cara, y como que hay muchos símbolos que dicen quiero rechazar esa acción, y llega el sujeto y agarra y le planta un beso, como aquella foto fabulosa, ¿no? Del marino con la enfermera. Muy conocida. Muy conocida, pero en realidad si te pones a ver el trasfondo, pues en realidad estás mandando este mensaje, ¿no? Robar un beso es cool, robar un beso cuando la otra persona también te está diciendo que no por varios... probablemente no te pueda formular la palabra no o la negativa, pero te lo está diciendo corporalmente, con su miedo, con voltear la mirada. Y en el guión estamos viendo en la película, estamos reproduciendo esta idea es válido
y al contrario, es esperado que yo lo haga, porque si no lo hago estaría yo traicionando este mandato. Claro, y se normaliza justamente esa Y lo normalizamos, práctica. que precisamente la labor, digamos, que quisiéramos hacer es cuestionar esa naturalidad y esa normalización con la que vamos. Así es. Y que pareciera dejarnos tranquilos a muchos varones. Justo. Como muchas mujeres nos preguntamos y nos cuestionamos, justamente, Miguel, percibimos una resistencia en algunos o incluso en muchos hombres para cuestionarse sobre sus privilegios, incluso para renunciar a ellos. Yo quisiera preguntarte, Miguel, ¿a cuáles de estos privilegios a ti te ha costado renunciar y por qué? Pues mira, a ver, creo que la dividiría en dos partes. La primera es como muy difícil renunciar a un privilegio porque es algo que me es dado, ¿no? O sea, yo creo que por más que yo quiera renunciar a mis privilegios, pues sigo siendo un varón. Y un varón que toma un taxi en la noche, pues va a tener muchas menos posibilidades de tener un acto de violencia o de sufrir un acto de violencia a que yo fuera otra persona o otra identidad. Pero, por ejemplo, lo que sí podemos hacer y lo que sí trato de hacer es tratar de ser consciente, buscar ser consciente de ese privilegio, de identificarlo, de ver cómo opera, de ver, digamos, el mecanismo con el que opera y el mecanismo con el que se detona, y en función de ese también utilizar ese privilegio, ¿no? Por ejemplo, tengo un salón de clases y tengo alumnos, ¿no? Entonces, ese privilegio de poder estar ahí, de ser un profesor, de estar con los alumnos, pues lo puedo utilizar también para poder hablar y para poder hacer y colocar algunos temas y poder reflexionar conjunta y colectivamente en el salón de clases a propósito de este y de otros temas. Esos me parece que pueden ser pues, pequeños actos, digamos, que tratan de hackear esta lógica del privilegio y pues, finalmente hacer cosas un poco más cercanas a la expectativa. Pero el privilegio ahí está, ¿no? O sea, pertenezco a un grupo que vive en un lugar privilegiado de la ciudad, que además da clase en una universidad. En fin, hay una serie de cosas que están ahí que no puedo no hacerlas, ¿no? Hace muchos años, cuando yo estaba en el ITESO, hicimos una experiencia, se llamaba de maquilas, nos íbamos a trabajar a la frontera, un poco para conocer cómo funcionaban las líneas de producción y tratar de hacer una suerte de ensayo y de trabajo leyendo lo que sucedía allá afuera en la frontera con las maquilas, ¿no? Y uno de los requisitos, digamos, era de yo iba como Miguel, pero iba sin documentos, sin papeles, ¿no? Como sin nada para buscarme el trabajo. ¿Y qué era lo que pasaba? Pues claro, pasaba lo que tenía que pasar. O sea, el privilegio se permeaba por todos lados y habían colegas míos que a las 2 semanas ya estaban dirigiendo las líneas, ¿no? Porque tenían iniciativa, porque decían, porque hablaban bonito. En fin, el privilegio está ahí y va a querer salir en cualquier momento, va a buscar salidas. Yeah. La idea es identificarlo y mantenerlo en su lugar. Sí, y buscar también el bien para la mayoría a través de ese privilegio. Exacto. Justamente. Yo pienso que otra resistencia que he observado mucho es en las reuniones familiares y sociales. Cuando estamos hablando de el hombre machista, y regularmente escucho en la reflexión que se identifica a este hombre macho, al vecino, que es violento físicamente y que en lugares públicos y de manera explícita desprecia a su esposa. Sin embargo, cuando yo les pregunto en ese espacio, ¿quién de aquí es machista? ¿Quién de aquí es un macho? Nadie me levanta la mano. Bueno, sí me la levantan, pero para señalar al vecino. Sí. Y en ese sentido yo quiero preguntarte, Cristian, ¿qué es ser un macho? El macho no existe, o sea, el macho es un estereotipo, es un arquetipo. Porque si el macho fuera, entonces, como le preguntaste a Miguel al principio, los machos serían y no se harían. O sea, el macho se construye culturalmente y esto es buenísimo, es una buena noticia porque quiere decir que el macho se puede deconstruir culturalmente. Es decir, no existe la esencia del macho en el cuerpo de un varón. Lo que existe es un aprendizaje, es una educación. Citando a Rita Segato, la educación del machista es una pedagogía de la crueldad, sí, eso es verdad, pero se puede deconstruir. Con esto lo que quiero plantear es que en la teoría feminista sobre la masculinidad se considera que esta masculinidad hegemónica, que es la masculinidad machista, es un modelo cultural idealizado al cual aspiran los hombres y al cual nos enseñan que tenemos que aspirar los hombres, nos enseñan en la familia, nos enseñan en la educación tradicional, etc.
Y esto es importante para justamente poder imaginar otras masculinidades. Entonces el macho sí, el macho es, y siguiendo con la definición que yo había hecho antes, es el que se define desde la exclusión y la violencia, la discriminación de otras identidades, del amigo que es marica, del amigo que no es muy macho, de las amigas que son muy femeninas, de las amigas lesbianas que son muy masculinas, y así podemos ir imaginando un universo rechazado desde el machismo. Pero obviamente si tengo que definir una palabra es la violencia y la exclusión. 2 palabras, violencia y exclusión. Pero lo más importante, no se es macho, nos hacemos machos siempre. O sea, me gustaría que siempre quede esto grabado en esta discusión, porque con lo que hacemos con Miguel desde nuestro trabajo es deshacer ese aprendizaje. Y lo podemos deshacer al igual que deconstruir los privilegios, como recién lo estaban planteando. Sí, al final todo esto ha sido aprendido y enseñado. Todo. Si querés, pensemos en términos de pedagogía de la crueldad. Nos enseñan a ser crueles. Y bueno, esto hay que deconstruirlo. Claro. Y justo en ese sentido, mi pregunta sería, Miguel, ¿cómo se puede ser hombre sin ser macho? Pues yo creo que uno de los primeros principios tiene que ver esta posición que es al mismo tiempo política, pero también es una posición como de denuncia frente a la desigualdad y frente a la injusticia, ¿no? O sea, sí se requiere un asunto de mirar a mi alrededor, reconocer en las y los demás personas con derechos, personas con proyectos de vida realizables y donde tú eres un elemento para esa posibilidad. Entonces, esa sería como de los primeros caminos, ¿no? Ya de ahí, entonces, sí hay muchas otras que pudiéramos hacer que tienen que ver con este reconocimiento interno de tus mecanismos, cómo operas internamente tus privilegios, de la transformación de tus prácticas cotidianas, pero también de las prácticas que tienen una dimensión mucho más amplia y que generan posibilidades de transformación, no sé, de información, de hacerte, de información que te lleve más allá a cuestionar y analizar un poco cómo operan estos mecanismos. En fin, un poco por allá tendría que ir esta dinámica desde mi perspectiva. Maravilloso. Y quisiera entonces poner en la mesa al feminismo. Sí. Se ha creído, o en algunos espacios se cree, que el feminismo es algo exclusivo para las mujeres y que es algo que solo nos beneficia a nosotras. Pero no es así. Cristian, tú te has nombrado, tú has asumido ser un hombre feminista. Sí. Quisiera entonces preguntarte qué te llevó al feminismo. Me llevó al feminismo, bueno, por distintas razones. Las mujeres y amigos trans y amigas trabajadoras sexuales, todas eran feministas. Entonces, obviamente, me volqué al feminismo justamente para deconstruir, en principio, mi heterosexualidad. Yo solía ser heterosexual y yo solía ser un varón educado en una sociedad patriarcal, aunque en una familia progresista, de una familia judía, de psiquiatras y de médicos, o sea, progresista, pero siempre en algún punto reproduciendo distintos valores del patriarcado. Descubrí un nuevo mundo a través del feminismo y a través del activismo feminista. Y a través de la deconstrucción de las identidades trans, identidades intersex, personas no binarias, y de esa manera interpelando mi binarismo y mi heterosexualidad. Eso fue lo primero que hice, deconstruir mi heterosexualidad. Me defino ahora como una marica bisexual, es decir, marica en el sentido de que no me vas a ver reproducir nunca gestos ni lenguaje corporal patriarcal. ¿Sí? Y bisexualidad porque entiendo la sexualidad, y eso es lo primero que me enseñó el feminismo, a disfrutar de la sexualidad de otra manera, porque la heterosexualidad es un régimen político que te limita el goce, que te limita el descubrimiento de los cuerpos, de tu cuerpo, etc. Así que si me preguntás qué fue lo que me dio el feminismo, primero placer sexual, libertad sexual, porque muchas veces se piensa que el feminismo es aburrido, y el feminismo, y sobre todo el feminismo queer, el transfeminismo, es todo lo contrario. Y en ese sentido me parece que descubrí la política a través del feminismo. No la descubrí a través de los partidos políticos, no la descubrí a través de agendas tradicionales políticas, sino que para mí la política y el verdadero cambio social solo se puede hacer desde el feminismo, articulando con otros movimientos sociales, pero no veo movimiento social más potente y con mayor capacidad de transformación que el feminismo. Así es. Esto que dice Cristian me parece súper interesante, porque yo también lo identifico en mi historia y en la de algunos y algunas de mis colegas. Tiene que ver con estos dos elementos que juegan: la renuncia
y la afirmación. Es decir, no basta con el asunto de comprender esto de una manera como muy analítica, ay, qué chido esto de ser feminista, qué chido esto de ser solidario y comprometido. No. Identificar estas prácticas, este régimen que él habla, ¿no? Estas normas, estas reglas que acaban conduciendo la vida, hay que hacer una negación así. Clara y contundente. ¿No? Renuncio a ser heterosexual, renuncio a ser de esta determinada manera y a comportarme de esta forma. Pero al mismo tiempo implican, y esa es la segunda, una afirmación, ¿no? Una posición política frente a estos fenómenos que decíamos hace un ratito y que tienen que ver con esto. O sea, ser un abogado feminista significa ya ponerse una posición frente a la realidad de desigualdad e injusticia de todos estos colectivos que hemos nombrado, y entonces esa es mi afirmación. Entonces me parece como muy interesante esas dos, que rebasan necesariamente el solo prurito, las sola ganas, digamos, de conocer el tema. Claro, renunciar, tomar una postura y actuar. Sí, y hacerlo, afirmarlo, pues eso me parece... Al principio yo no lo comprendía muchísimo, ¿no? De hecho, en el movimiento LGBT, existen estas dinámicas también machistas, ¿no? Cualquier persona de la comunidad LGBT que jotee demasiado es considerado, digamos, como marginal, digamos, dentro de la comunidad, bajo los estándares estos de los cánones estos de la masculinidad hegemónica dentro de la comunidad LGBT. Entonces, jotear es un acto de afirmación de esta nueva identidad a la que yo he renunciado, ¿no? Entonces, acaba siendo un acto de afirmación frente a ello. Entonces, allá hay un acto político en la jotería. Claro. ¿Me explico? Por supuesto. Es como muy interesante ese fenómeno porque está aquí presente en lo que estamos platicando. Claro. Y quisiera entonces que me compartieras qué has aprendido tú del feminismo. Ya has dicho un poco, pero ¿qué más has aprendido del feminismo como movimiento político, social? Yo creo que la parte como... O sea, dos cosas rescataría. La primera es esta de me permitió ponerme unas gafas, ponerme unos lentes que ampliaran la mirada. Parecía como caballo, ¿no? Como que solamente veía yo en una dirección, sin mucha capacidad, sin mucha posibilidad de distinguir esto que hoy, gracias al feminismo, logro hacer, ¿no? Ver estas dinámicas de violencia en mi conducta, en mis prácticas, en la manera como me desenvuelvo en el cotidiano, como crío y como cuido a mis hijos, en fin. Esta me parece que sería uno. Y la otra creo que tiene que ver muy cercano a lo que comentaba Cristian, con esta posibilidad de disfrutar no solamente mi sexualidad, sino mi cuerpo, mis relaciones, la manera como me vinculo, mucho más cercana, mucho más afectiva, mucho más de cuidado. Ahora en la pandemia, por ejemplo, ¿no? Pues he tenido un rol, y no por quererlo, digamos, voluntario, sino por haber desarrollado ya este gusto y esta gana de saberme cercano a la gente que quiero, de decirles que les quiero, ¿no? Entonces eso también es una libertad que no la hubiera yo alcanzado de no haberme acercado, digamos, y entendido esto desde una perspectiva feminista. Me encanta. Qué bien también es esto, también poder poner en la mesa una manera diferente de vincularnos, de expresar tus emociones, de acercarte a otros, de cuidarte, de cuidar a otros. La pregunta del millón. A ver, es la que más me gusta. ¿Qué pueden hacer los hombres a favor de la igualdad de género? Bueno, todo. La pregunta en algún punto está mal formulada porque parecería ser que somos externos al problema. Y de acuerdo a lo que estuvimos discutiendo acá, los varones somos parte del problema y somos parte también de la solución. Entonces, volviendo a la cuestión de la deconstrucción de los privilegios, no es suficiente con reconocer los privilegios. Es más, eso reproduce nuestros privilegios. Hay muchos varones progresistas con los cuales trabajamos. Yo me dedico especialmente a trabajar con varones no machistas, con varones progresistas, porque creo que con los otros varones progresistas vamos a lograr armar alianzas profeministas y antipatriarcales. No es suficiente con reconocer los privilegios porque eso nos hace más privilegiados, nos hace más cool, más chidos. Hay que pasar a la acción, que era lo que decía Miguel claramente, y esa acción no se hace negando los privilegios. Desde los privilegios tenemos que convertirnos en verdaderos aliados del feminismo y de otros movimientos sociales, y eso se hace aprovechando los privilegios para convertirlos en acción política. O sea, tenemos que politizarnos. Los varones, en general los hombres, somos muy ignorantes. No tenemos idea de lo que es el feminismo, no hemos leído, no me refiero a la teoría, o sea, el feminismo, imagínense el feminismo sufragista, el que logró el voto de las mujeres, o sea, el voto de la mitad de la población de este mundo, es decir, no votaba
lograron convencer a la otra mitad de la humanidad, que eran hombres muy cerrados, muy misóginos, que las mujeres tenían derecho a votar. Y de ahí en más el feminismo ha creado, para mí, una de las teorías más sofisticadas que conocemos en las ciencias sociales. Los varones leen cualquier cosa menos feminismo. Muchas veces cuando me junto con otros varones me dicen, ¿y pero qué es esto? Y vos te das cuenta que atrasamos casi 100 años con respecto a otras compañeras mujeres que militan en el feminismo, que hacen activismo político en el feminismo, y sobre todo una nueva generación, que ya, sobre todo mujeres jóvenes, que ya nacen sabiendo que el aborto, si no es legal, no podemos discutir sobre el aborto, y otros temas que los varones no lo hemos discutido porque todavía somos sujetos genéricos, todavía nos pensamos como parte del género humano, y no estamos generizados, es decir, no hemos discutido las relaciones de poder. O sea, eso es increíble. Yo creo que lo primero que tienen que hacer los hombres es juntarse en espacios colectivos con otros varones, discutir, estudiar, leer y volver a discutir. No tenemos discusión política desde el feminismo, por eso vas a ver a muchos varones pidiéndole a las compañeras que les expliquen cosas. Y eso es otra forma de expresar los privilegios. A ver, ¿me puedes explicar qué aprendiste en los últimos 10 años? Porque yo quiero ir a una reunión y quiero saber qué tengo que decir. No. Es parte de un proceso de investigación que hizo cada compañera colectivamente, individualmente, y nosotros lo que queremos es que nos transfieran ese conocimiento. Esto es algo muy común entre varones progresistas, ¿no? Entre machos, que se hacen los machos, etc. Así que si me decís qué tienen que hacer, juntarse con otros varones, besarse con otros varones, perder el miedo a investigar qué es la deconstrucción de la heterosexualidad, porque la heterosexualidad no importa con quién tengamos relaciones, es un régimen político y lo expresamos como, cuando digo un régimen político, es una forma de vivir, de encarnar las relaciones de poder. Entonces, experimentar no solo el cuerpo, no solo la sexualidad, sino especialmente volvernos activistas políticos, porque todavía tenemos existe todavía, sobre todo entre hombres, la idea de que la política es partidaria, entonces solo discutimos si el PRI, si el PAN, si AMLO. No, discusiones políticas sobre cómo vamos a deconstruir nuestros privilegios y cómo vamos a articular con otras compañeras feministas. El ejercicio del poder. El ejercicio del poder, de construir la forma tradicional patriarcal de ejercer el poder y convertirlo, reimaginarlo en formas de poder para generar un cambio social. Y un ejemplo que me puedas dar de esa reimaginación. Bueno, yo me dedico justamente a reeducar, algo que había dicho Miguel antes, a reeducar el sentido del consentimiento con los varones. O sea, lo primero que tienes que hacer para poder pensar relaciones de poder libres de patriarcado, libres de opresión, es, por ejemplo, pensar varios temas importantes. Uno es, por ejemplo, el consentimiento. Los varones seguimos imaginando de manera intuitiva y de manera, totalmente irreflexiva el consentimiento a partir de insistir, a partir de cazar, a partir de avanzar, a partir de salir a buscar una persona que puede ser mujer o puede ser hombre, y podemos deconstruir el binario, y pueden ser personas no binarias también, pero todavía seguimos expresando la sexualidad desde esos patrones aprendidos que son muy violentos. Entonces, reflexionar sobre el consentimiento, que es algo que tenemos totalmente internalizado, es una forma muy explícita de pensar nuevas relaciones amorosas y también de poder. Y otra es un tema que está de moda, que es la responsabilidad afectiva. Que los hombres sobre todo heterosexuales, entran a relaciones con otras mujeres sin cuestionar esa relación de poder totalmente establecida desde la educación, desde la pedagogía, desde los medios de comunicación y desde la cultura popular, que es: yo tengo más poder como hombre y no me lo cuestiono. Entonces, la que se tiene que cuidar es la mujer en términos reproductivos, la que tiene que usar anticonceptivos es la mujer, la que tiene que hacer ciertas tareas, y son los hombres que tienen afuera de esas relaciones discursos progresistas, feministas, pero que entran a las relaciones heterosexuales sin reflexionar, y eso para mí es la responsabilidad afectiva, es de construir esas relaciones desiguales de poder. Así es. Quisiera entonces preguntarles, antes de irnos, pedirles que imagináramos que el tiempo corre para atrás y que frente a ustedes está Miguel y Cristian de adolescente. ¿Qué le dirían ahora con todo lo que han aprendido sobre la masculinidad? Pues mira, yo creo, tratando de hacerle una vuelta, yo siempre, esta pregunta me la he hecho, y de hecho en Twitter estuvo hace no mucho circulando. Yo siempre he dicho que estoy muy contento de mi historia, en el sentido que es la que me permitió llegar al lugar en donde estoy ahorita, ¿no? O sea, cada uno de los episodios me permitieron llegar hasta acá.
¿Qué es lo que sí quisiera yo echar para atrás y avisarle al Miguel hace 20 años? Pues probablemente que hay una curva que pudiera abreviar, ¿no? Que hay un momento en el que pudiera plantarse frente a su papá, plantarse frente a sus hermanos y defender su posición, decir lo que realmente desea, ¿no? ¿No? Básicamente, como por ahí tendría... Pero no quisiera yo deshacer y decir, ay, no, quisiera yo ser diferente desde los 20 años. No, porque si no, yo creo que no hubiera tenido este proceso que es como el que me permite llegar a cuestionarme, tocar fondo, reconstruir, rehacer y establecer una relación y establecer incluso un proyecto de vida muy a la par y muy distante, digamos, de ese proyecto del que yo provenía, ¿no? Si no, no hubiera podido ser posible. Claro. ¿Y por acá? Ya que es un juego, a mí me hubiera gustado leer 20 años antes, o sea, en mi adolescencia, o 15, un libro de Monique Wittig que se llama El pensamiento heterosexual, en donde ella plantea que las lesbianas son fugitivas del heteropatriarcado. Que para dejar de ser mujer, o sea, el concepto de mujer es una construcción heteropatriarcal, es una idea construida por los hombres. Por lo tanto, definirte como mujer implica estar sometida a los deseos heterosexuales del patriarcado. Entonces ella plantea que las lesbianas no son mujeres, son fugitivas del sistema patriarcal. Y yo hago un ejercicio en este programa de capacitación de detox de masculinidad que le pregunto a los varones heterosexuales cómo harían para fugarse del heteropatriarcado. O sea, si las lesbianas se pudieron fugar y dejar de ser mujeres pensadas por los varones, es decir, imaginadas por los varones, ¿cómo podrían fugarse del heteropatriarcado? Me hubiera gustado fugarme del heteropatriarcado en la adolescencia. Claro. Eso quiero decir. Claro, sí. Yo me despido de este podcast invitando a toda la audiencia a asumir que la igualdad es una tarea de todos y de todas. Muchas gracias, Miguel, Cristian, y esperamos tenerlos de nuevo por aquí. Por supuesto. Claro que sí, muchas gracias. Gracias. Si llegaste hasta el final de este podcast, ya eres parte de la solución. Deja tus comentarios en nuestras redes sociales y comparte qué harás diferente a partir de ahora. Sigamos sumando.